Pasamos ya quizás a la parte más interesante de la ejecución de los contratos y la parte que más ha cambiado, porque como apuntaba antes, sí que supone un hito en la evolución normativa de la modificación de los contratos. La configuración tradicional hasta el año 2000 era relativamente abierta, era flexible. Después, con las diferentes reformas pasó a ser tan restrictiva que prácticamente era imposible modificar el contrato, y en vez de seguir en esa línea, que es un poco en la que nos movemos ahora, donde todo el mundo que tenga relación práctica con la contratación sabe que es una modificación no prevista, es prácticamente inasumible, e incluso las previstas pues muchas veces tampoco. Ahora, sin embargo, se flexibilizan enormemente, se mantiene el régimen, luego lo veremos, entre modificaciones previstas y no previstas, pero las no previstas no llegan a configurarse como los textos originarios del 95 o del 2000, donde pues lo vemos ahora por recordar. Era quizá demasiado sencillo modificar un contrato y eso generaba malas prácticas administrativas, no durante la preparación, pero sí durante la ejecución, donde se licitaba por un importe, pero todo el mundo sabía que se iba a modificar el contrato al alza, porque en los términos en los que se adjudicaba era imposible ejecutar. Creo que no se va a llegar a eso, pero sí que desde luego rompe el hito normativo y la evolución que se venía siguiendo hasta ahora de restringir cada vez más los modificados de los contratos. En principio, la modificación se sigue manteniendo dentro de las facultades de la Administración a la hora de ejecutar el contrato, dentro del ius variandi. Se reconocía, tanto en el texto refundido actual como en el proyecto de ley, dentro de las mismas facultades que hemos apuntado con anterioridad. Se sigue manteniendo, en principio, en teoría, su carácter restrictivo, de modo que únicamente podrá tener lugar por alguna de las causas tasadas, y causas que además deberían ser interpretadas restrictivamente, porque la propia modificación supone una excepción a los principios de selección objetiva y de concurrencia, pero, como digo, se flexibiliza. Repasamos la evolución de este régimen. En principio, en el texto anterior al actualmente vigente, no he querido retroceder más porque más o menos el régimen era muy parecido. En la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el texto refundido del 2000, la modificación de los contratos únicamente necesitaba o requería que se alegasen y se justificasen necesidades nuevas o causas imprevistas, y que así se hiciera constar en el expediente. Esa era la única exigencia material para modificar el contrato. Otra cosa es la procedimental, donde ya sí, si superaba el 20% del importe originario era necesaria la conformidad del contratista, y en esos casos, además, si superaba el 20%, también había que remitir el expediente al Consejo de Estado, pero eran más dificultades, entre comillas, o requisitos procedimentales más que materiales. El único presupuesto para modificar el contrato era la necesidad o la causa imprevista y su justificación en el expediente. De ese régimen pasamos al actualmente vigente, al texto refundido, donde, por un lado, el ámbito de aplicación es para todos los contratos del sector público. Los artículos 105 y siguientes hablan de contratos del sector público, lo que supone que debamos entender incluidos tanto administraciones públicas, poderes adjudicadores que no son administración pública y poderes no adjudicadores, y también contratos administrativos y contratos privados, lo cual generaba cierta distorsión, porque en el fondo un contrato privado de un poder no adjudicador que se sometiera al régimen de modificados del texto refundido, no dejaba de generar una cierta distorsión en el ámbito de la contratación de ese poder no adjudicador, que podía ser y solía ser una sociedad anónima, o bien municipal, o bien autonómica o local, que estaba destinada a una actividad que no tenía por qué atender a necesidades de interés general, sino que era más de carácter industrial o mercantil, y por eso era un poder no adjudicador, y se veía dificultado en el ejercicio de su actividad al someterse a estas rigideces de la modificación. Ahora, como hemos visto, los poderes no adjudicadores no se sujetarían a este régimen de modificados. Los adjudicadores, no administraciones públicas, y las propias administraciones públicas, aunque se tratase de contratos privados, sí que quedarían sometidos si se trata de contratos sujetos a regulación armonizada. Pero, por ese aspecto del régimen actual sí que quedarían fuera los poderes no adjudicadores. En el régimen actual, recordar, nos mantenemos en las modificaciones previstas, modificaciones no previstas, sin perjuicio de que en los demás supuestos en los que sea necesaria ejecutar la prestación de forma distinta, sea necesario resolver y licitar, en su caso, un nuevo contrato, y se establece que en ningún caso puede acudirse a la modificación ni para adicionar prestaciones complementarias, ni para ampliar el objeto del contrato y satisfacer necesidades nuevas, o para incorporar prestaciones susceptibles de aprovechamiento independiente, sin perjuicio de que en estos casos se pueda acudir al complementario o sea necesario licitar un nuevo contrato.
Y los requisitos actuales para la modificación de los contratos: una advertencia expresa, la fijación del alcance, límites y condiciones de la modificación que se base en circunstancias objetivas que permita a los licitadores o a los eventuales licitadores conocer estas circunstancias, tenerlas en cuenta a la hora de formular su valoración o su oferta. A mí también se permite, la ley habla de que se determine el procedimiento por el que se vayan a llevar a cabo estas modificaciones. Si bien normalmente no se hace y se suele remitir al procedimiento general previsto en el texto refundido. Las dificultades vienen para las modificaciones no previstas en los anuncios o en los pliegos, que únicamente cabrían en circunstancias tasadas, en 5 supuestos, que son muy difíciles que se den en la práctica, pese a que la Administración siempre tiende a intentar reconducir alguno de estos supuestos, intentar justificar la concurrencia, pero están tan tasados y son tan rígidos que si la idea, que yo creo que era la de no permitir modificados, precisamente porque, como digo, estaban configurados o concebidos como un mecanismo al que acudía la Administración de forma muchas veces ineficiente para facilitarle la gestión de un contrato que además había sido licitado por un importe muchas veces de cuantía inferior al que debía haberse licitado y que no se podía cumplir en esos términos, y al final se tenía que acabar acudiendo al modificado. Para evitar eso, como digo, se establecieron circunstancias muy, muy rígidas. La primera de ellas ya la conocen, la inadecuación de la prestación para satisfacer las necesidades como consecuencia de errores en el proyecto o en las especificaciones técnicas, la inadecuación del proyecto o de esas especificaciones por causas posteriores e imprevisibles para el órgano de contratación, fuerza mayor o caso fortuito, y luego 2 relacionadas con acontecimientos posteriores: una, la conveniencia de incorporar avances técnicos que sean posteriores a la adjudicación del contrato, y la necesidad de que la prestación se ajuste a especificaciones técnicas siempre que también sean posteriores, especificaciones técnicas, medioambientales, de accesibilidad en general, siempre que sean posteriores. Con una cláusula de cierre, además, que es la de que en ningún caso estas modificaciones pueden suponer una alteración de las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, lo cual viene a complicar todavía más la modificación. Sobre todo porque también se definen qué supuestos se deben considerar como alteración de las condiciones esenciales de licitación y adjudicación. Se definen en 5 supuestos. Suponen cuando la modificación varíe la función y características del contrato, cuando la modificación altere la relación entre la prestación y el precio, cuando fueran necesarias distintas condiciones de solvencia o una habilitación profesional distinta, cuando en el precio excedan de forma individual o acumulada el 10% del importe de adjudicación, o cuando pueda presumirse racionalmente que, de haberse conocido estas circunstancias previamente, hubiesen concurrido o hubieran podido concurrir otros interesados, además de los que tomaron parte, o hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes. Claro, así configurados los requisitos de modificar el contrato, hoy por hoy, como digo, no se puede llevar a cabo, si hacemos una interpretación literal, ningún supuesto, porque sobre todo, por ejemplo, el último, cuando pueda presumirse que si hubiese habido más concurrencia, las ofertas serían distintas, claro, evidentemente las ofertas van a ser distintas si concurre una circunstancia que afecte a la ejecución del contrato y dé lugar a la modificación. Como digo, es un régimen quizá demasiado riguroso y que ahora se supera. Se abre o se flexibiliza esa posibilidad en el proyecto de ley, si bien se mantiene en principio el mismo esquema que hasta ahora, es decir, modificación prevista en los pliegos, modificaciones no previstas en los pliegos, que en todo caso se siguen configurando como excepcionales, necesarias y siempre en los términos previstos, pero ya veremos que tal y como se han diseñado, ese carácter excepcional se ha atenuado notablemente. Se mantiene también la cláusula de cierre, que en los casos en que fuera necesario ejecutar la prestación de forma distinta, debería acudirse a la resolución del contrato y, en su caso, a la licitación de uno nuevo. Respecto a las modificaciones previstas en los pliegos, se incorporan en el proyecto de ley esencialmente el mismo régimen que hasta ahora, es decir, sigue siendo necesaria una advertencia expresa, clara, precisa e inequívoca, sigue siendo necesario que se identifiquen tanto el procedimiento como el alcance, límites, la naturaleza o las condiciones de la modificación, en definitiva, que los eventuales licitadores puedan tener conocimiento de todas las circunstancias que puedan dar lugar a esa modificación y que, en su caso, les permita ajustar la oferta a dichas circunstancias, pero además se añaden algunos apuntes. Uno particularmente interesante, que es la irrelevancia del porcentaje, es decir, es irrelevante el porcentaje en que se modifique el contrato,
y que no podrá suponer la incorporación de nuevos precios unitarios. Lo de la relevancia del porcentaje tiene más sustancia de la que aparentemente se le pueda dar, porque es verdad que en muchos supuestos, sobre todo a la hora de ser informados los pliegos, se planteaban modificaciones que efectivamente estaban previstas en los pliegos, pero de unas cantidades, unos porcentajes pues igual del 50 o del 60%. Y muchas veces, pues tanto el servicio jurídico como la propia intervención pues consideraba que esos porcentajes ya no eran propios de una modificación como tal, sino que en realidad suponían un nuevo contrato. Y siempre había generado mucha discusión, si es necesario, si hay un porcentaje a partir del cual ya no quepa admitir la modificación prevista en los pliegos. Ahora, bueno, pues se simplifica desde el momento en que el propio proyecto de ley ya habla de que con independencia del porcentaje se podrá prever. Lo cual también, bueno, pues es un poco discrepante con la doctrina tradicional, por ejemplo, del Consejo de Estado, que precisamente interpretando el antiguo texto refundido del 2000, sí que ante la falta de regulación pues detallada de los modificados, ya que como veíamos únicamente se apuntaba a necesidades nuevas o causas imprevistas, sí que, pues hombre, atendiendo al porcentaje que se pretendía modificar, sí que consideraba que en algunos casos, bueno, si ese porcentaje era sustancialmente relevante, no podía considerarse como tal un modificado, sino como un nuevo contrato, ¿no? Y es un poco pues, la doctrina que se venía sosteniendo muchas veces, incluso en los modificados previstos en los pliegos, para considerar si realmente nos encontrábamos ante un modificado o ante un nuevo contrato, de los que, como veíamos, podía suponer ejecutar la prestación de forma distinta y, como tal, pues un nuevo contrato. Ahora, como digo, esa limitación parece que queda superada, sin perjuicio de que, como un límite a estas modificaciones previstas en los pliegos, no puedan alterar la naturaleza global del contrato. ¿Qué supone alterar la naturaleza global del contrato? Bueno, pues todos estos conceptos de las directivas, luego a la hora de trasladarlos al derecho positivo nacional, pues sí que generan cierta dificultad. Bueno, de momento la ley nos ofrece dos primeros supuestos de alteración de la naturaleza global del contrato. Dice que, bueno, si en los casos en los que se sustituyan obras, servicios o suministros o se modifique el tipo contractual, por ejemplo, pues un contrato de servicios pasa a ser un contrato de suministro o a la inversa, sí que supondría alterar la naturaleza global del contrato y esas modificaciones no podrían preverse en los pliegos ni, por tanto, realizarse. El segundo supuesto es el de las modificaciones no previstas o que no se ajusten a estos requisitos de modificaciones previstas. Y aquí es ya donde se plantean las mayores novedades. En principio mantenemos que deben limitarse a los supuestos previstos al efecto en la ley, son 3 causas, y que deben limitarse a las variaciones estrictamente indispensables para responder a estas circunstancias. Pero a partir de aquí se simplifica notablemente. Primer supuesto, bueno, pues cuando resultara necesario es añadir obras, servicios o suministros adicionales a los inicialmente contratados, siempre que concurran los requisitos. Empiezo por el segundo, porque quizás sea el que más llame la atención, el límite del 50% del precio inicial sin IVA, un límite porcentual. Por tanto, si se compara con el actualmente existente del 10%, pues como se ve, se ha incrementado notablemente. Y el segundo límite supone que el cambio de contratista resultara imposible por circunstancias económicas o técnicas y que además generase o inconvenientes significativos o aumento sustancial de costes. Este precepto sí que fue modificado como consecuencia del dictamen del Consejo de Estado, porque inicialmente la redacción originaria hablaba de circunstancias alternativas, decía, o que el cambio de contratista resultara imposible por razones económicas o técnicas, o que generase inconvenientes significativos o aumento sustancial de costes. Sin embargo, el Consejo de Estado, interpretando la directiva, concluyó que no eran circunstancias alternativas, sino que debían concurrir conjuntamente. Yo creo que en la práctica tampoco va a ser muy problemático, porque, claro, si el cambio de contratista resulta imposible por circunstancias económicas o técnicas, desde luego va a generar inconvenientes significativos. Va un poco incluido en el anterior. Lo que pasa es que es verdad que la redacción de la directiva era así y que a la hora de transponerlo pues queda un poco raro. Pero bueno, se siguió el criterio del Consejo de Estado y se mantuvieron como circunstancias acumulativas y no como circunstancias alternativas, pese a que, como digo, bueno, pues la segunda va prácticamente de suyo en la primera. Por tanto, un primer supuesto de prestaciones adicionales, siempre que no se exceda el 50% y que concurran circunstancias que hagan imposible el cambio de contratista y que generen, como digo, inconvenientes significativos o aumento sustancial de coste. Segundo supuesto, bueno, este ya enlaza más con la situación actual, con el régimen actual de modificaciones no previstas y supone, bueno, pues que la necesidad de modificar el contrato derive de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles
que es más o menos tal y como aparece configurado en el actual 107, siempre que concurran 3 requisitos. El primero, bueno, es el clásico, circunstancias que una administración pública diligente no hubiese podido prever. Segundo, que no altere la naturaleza global del contrato. Analógicamente podemos considerar también dentro de este supuesto pues que cambie el tipo contractual, por ejemplo, que se sustituyan unas obras, servicios, suministros por otros, y el más relevante, nuevamente el límite, que es el del 50%, que desde luego es mucho más elevado del actual, que insisto, está en el 10% y que se ve multiplicado por 5, también sin IVA. Y el último supuesto, donde se permitiría la modificación del contrato sin estar previsto en los pliegos, sería el que las modificaciones no fueran sustanciales. En este caso sí que exige el proyecto de ley que se justifique especialmente la necesidad y que se indiquen las razones por las que este tipo de prestaciones no fueron incluidas en el contrato originario. Y también, igual que el texto actual, se ofrecen algunos supuestos y se relatan en los que se considera que la modificación es sustancial. Estos coinciden sustancialmente, valga la redundancia, con los que ahora se configuran en el 107. Son pues que la naturaleza del contrato sea materialmente diferente, que incluya condiciones que de haber sido conocidas pues hubiese generado una mayor concurrencia o hubiesen determinado la selección de un licitador distinto o la aceptación de una oferta distinta. La alteración del equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista cuando no estuviese previsto esta alteración, o la ampliación de forma importante del ámbito del contrato, y aquí ya se vuelve al límite del 10%, entendiendo que cuando se supere ese límite del 10%, salvo en contratos de obras que es del 15%, la alteración o la modificación del contrato sería sustancial. Lo que no quiere decir que por encima del 10% no pueda llevarse a cabo una modificación sin estar prevista, siempre que nos encontremos en alguno de los otros dos supuestos, o bien porque sea necesario incorporar prestaciones adicionales, o bien porque se derive esta necesidad de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles para el órgano de contratación. En esos casos, recordamos que el límite es del 50%. En este caso, el del 10 simplemente se establece para considerar que la modificación no es esencial y, por tanto, no puede acomodarse a esta tercera causa, a este tercer tipo de modificaciones no previstas en los pliegos. Pero, como digo, no significa que no se pueda llevar a cabo si no pasa del 50% y concurren los demás requisitos. Aún así, también lo advertía el Consejo de Estado, pese a que se han flexibilizado notoriamente los supuestos en los que cabe acudir a esta modificación, sí que es cierto que el régimen de los modificados es más restrictivo que el que aparece en la directiva. A la hora de transponerlo, el proyecto de ley ha optado por hacerlo ligeramente más restrictivo, porque, por ejemplo, el límite del 50% que estamos comentando, el proyecto de ley lo aplica para todos los modificados, es decir, acumuladamente no se podrá superar el 50%, mientras que la directiva no hace esa referencia, con lo cual, aun siendo mucho más flexible que la redacción actual del texto refundido, sí es verdad que el proyecto de ley es más estricto que la directiva, por ejemplo, al acotar y al exigir que no se supere ese 50% en todos los modificados que se lleven a cabo de forma acumulada respecto a un mismo contrato. Pero aún así, y aún siendo más restrictivo que la directiva, es cierto que supone una novedad sustancial y una ruptura, como veníamos apuntando, de la evolución normativa de los modificados en el derecho de la contratación pública. Parece que pues el legislador vuelve a confiar en los modificados, o al menos no tiene esa desconfianza frente al órgano de contratación a la hora de acordarlos, y no le aprieta tanto la soga, tal como venía sucediendo hasta ahora, donde prácticamente era imposible modificar el contrato y había generado muchos problemas. Pues, por ejemplo, estoy pensando en obra pública, en el ámbito estatal, que es el más cercano, pues modificados de los gestores de infraestructuras ferroviarias, de ADIF en particular, tenía paralizados, no sé el número de expedientes, pero eran cientos de expedientes porque no se podían modificar y no concurría ninguna de las circunstancias previstas al efecto, pero tampoco se podían ejecutar tal y como estaban previstos inicialmente, y eran expedientes que estaban paralizados a la espera de una solución. Bueno, pues ese régimen ahora se ha modificado sustancialmente con el proyecto de ley. Otra particularidad es que se regula el régimen y los casos en los que las modificaciones no previstas se pueden o no imponer al contratista. Si no exceden del 20% del precio, serán obligatorias para el contratista. Estamos hablando siempre de modificaciones no previstas, por cuanto en las previstas, bueno, pues desde luego el licitador ya los conocía al tiempo de concurrir y estará sujeto a ellas. Pero en las no previstas, hasta el 20% son obligatorias para él. Más allá del 20% será necesario la conformidad del contratista, conformidad por escrito, que en caso de no producirse podría dar lugar a la resolución del contrato.
El procedimiento para llevar a efecto las modificaciones, bueno, en el caso de las modificaciones previstas en el pliego, según se determine en los pliegos, que como regla general pues muchas veces no incluye procedimiento al efecto, a ver si con la nueva ley pues se ajustan. Y en el caso de las modificaciones no previstas, se mantiene la previsión actual de dar audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas si la modificación obedece a circunstancias concurrentes en dicho proyecto, especificaciones técnicas y procede de un tercero. Y sí que se establece como novedad, bueno, pues la obligatoriedad de publicar los modificados. Si son contratos sujetos a regulación armonizada que se modifican por la necesidad de incorporar prestaciones adicionales o por circunstancias sobrevenidas, se procederá a la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, salvo los contratos que aparecen relacionados en el anexo cuarto del proyecto de ley, y en todo caso se publicará un anuncio en el perfil del contratante. Por tanto, sí se deberá dar la oportuna publicidad, al menos en el perfil del contratante, a los modificados de los contratos. En cuanto a la duración, prórroga, bueno, pues la duración de los contratos sí se ve ligeramente modificada. Se mantiene, en principio, la previsión actual de que estará determinada por la naturaleza de la prestación, por las características de la financiación y por la necesidad de garantizar una concurrencia periódica. Se mantiene también la configuración de la prórroga como una institución en la que deben mantenerse inalterables las características del contrato sin perjuicio de que se pueda acudir a la modificación, y se establece la obligatoriedad de dicha prórroga, salvo pues el supuesto de que la Administración haya incumplido la obligación de abonar el precio con una demora de 6 meses, en cuyo caso la obligatoriedad de la prórroga desaparece para el contratista. Si se configura una novedad, bueno, pues la necesidad de preavisar con 2 meses antes de la finalización. Para que esa prórroga sea obligatoria, la Administración debe formular ese preaviso, salvo que los pliegos fijen un plazo mayor, en cuyo caso bueno, pues habrá que estar a lo que dispongan los pliegos. Se mantiene también la imposibilidad de prorrogar los contratos por consentimiento tácito y se reubica. Ahora está configurado en el reglamento de contratos de 2001, bueno, pues la ampliación del plazo de ejecución, si se reconoce de forma expresa, parece que ya obtiene reconocimiento legal, la distinción entre plazo de ejecución y plazo de duración, que siempre había generado bueno, pues mucha polémica, y esos informes de la Junta Consultiva, de la jurisprudencia, donde bueno, pues se decía que no había confundir el plazo de duración de los contratos con el plazo de ejecución, y ahora bueno, pues se reconoce de forma expresa este plazo de ejecución, diciendo que si el contrato por diferentes circunstancias no puede cumplirse dentro del plazo fijado, se puede ampliar el plazo de ejecución que no de duración. Cuanto a la duración por tipos de contratos, sí que tenemos novedades. Bueno, primera, los suministros y contratos de servicios de prestación sucesiva se ajusta la duración máxima a 5 años, prórrogas incluidas, si bien se incorpora bueno, pues una novedad, que es la posibilidad de prorrogar el contrato en aquellos supuestos en los que no esté formalizado el nuevo contrato a la finalización o al vencimiento del contrato actual, de forma que no se garantice la continuidad del servicio. Bueno, siempre que esta falta de formalización del nuevo contrato obedezca a vicisitudes acaecidas durante el procedimiento de adjudicación que sean impredecibles y que concurran circunstancias de interés público, bueno, pues en estos supuestos sí que se prevé la posibilidad de que se acuerde una prórroga hasta el inicio de la ejecución del nuevo contrato, siempre que concurran estas circunstancias, siempre por un plazo máximo de 9 meses y siempre que el anuncio de licitación se haya publicado pues, con 3 meses de antelación. Con esto se intenta solucionar problemas que no se le da, bueno, se le da una solución relativa que se planteaba en la práctica, que eran bueno, pues los recursos que se iban interponiendo ante los diferentes tribunales centrales de recursos, bueno, Tribunal Central de Recursos en este caso, pero los tribunales autonómicos en el ámbito correspondiente, durante la licitación de otros expedientes. Bueno, pues si se prolongaba el plazo de recurso, muchas veces llegaba la finalización del contrato actual y, pues como consecuencia de la paralización, de la suspensión del contrato que debía sustituir al vigente, no estaba adjudicado al vencimiento del contrato originario y, en consecuencia, pues la Administración se veía pues, abocada o bien a celebrar contratos pues, negociados sin publicidad por urgencia o bien a hacer contratos menores para poder subvenir a esas circunstancias sobrevenidas que eran impredecibles, que no eran imputables al propio órgano de contratación, pero que pasaban en la práctica y pues en el ámbito estatal, por ejemplo, se vio ratificado por el Tribunal Central de Recursos en supuestos pues como el del contrato de seguridad del Museo del Prado, que se vio inmerso en este tipo de vicisitudes donde se
recurrían permanentemente todos los actos que eran susceptibles de ello del procedimiento de licitación, y llegado el vencimiento del contrato de seguridad actual y el Museo del Prado se encontró con que no tenía ningún contrato que pudiese dar ese servicio, se veía abocado a celebrar contratos negociados sin publicidad por urgencia, que también eran recurridos por los licitadores de ese procedimiento, y al final ahí el Tribunal Central sí que ratificó esa posibilidad, dijo que desde luego pues que no podía dejarse sin ese servicio esencial y que concurrían circunstancias para poder optar por el negociado sin publicidad por urgencia al ser imprevisibles para el órgano de contratación y al limitarse al tiempo estrictamente necesario para la licitación de un contrato por el procedimiento abierto. Bueno, pues para hacer frente a esas circunstancias, el proyecto de ley ha querido introducir un matiz señalando que efectivamente el plazo máximo son 5 años, pero bueno, se podrá extender hasta 9 meses en estos casos siempre que concurran los requisitos que hemos apuntado. Y una segunda excepción es en los contratos de servicios, en los que se podrá superar ese plazo máximo con carácter excepcional y, por tanto, siendo objeto de interpretación restrictiva cuando fuera necesario, pues para amortizar inversiones directamente relacionadas con el contrato que no sean susceptibles de aprovechamiento independiente por el contratista o que fuese antieconómico ese aprovechamiento independiente, siempre que fuese un coste relevante para la prestación del servicio. Ahí también se abre la posibilidad a superar ese plazo de 5 años. 5 años también con inclusión de prórrogas para los arrendamientos de bienes muebles. Y por lo que se refiere a las concesiones de obras y servicios, se mantiene más o menos el mismo esquema de plazo máximo. En principio son plazos limitados. Si superan los 5 años debe establecerse el plazo atendiendo al tiempo necesario para la recuperación, para el retorno de inversiones, entendiendo retorno de inversiones pues tanto por recuperación estricta de la inversión como por la obtención de rendimiento, y se mantienen los plazos máximos. Plazo máximo de 40 años en el caso de concesiones de obras o de servicios que impliquen ejecución de obra, explotación de servicio, 25 años concesiones de servicios no sanitarios, 10 años, que pasamos de 15 a 10, concesiones de servicios sanitarios. Se mantiene la posibilidad de ampliación de un 15% para el restablecimiento del equilibrio económico y se excluyen de estos periodos los supuestos de suspensión por fuerza mayor o por causa imputable a la Administración. También como excepción, pues los contratos complementarios, siempre que sea un contrato de servicio que complementen a un contrato de obra o un contrato de suministro, podrán alcanzar la duración del contrato principal, incluso exceder esa duración y comprender también el periodo de liquidación cuando fueran servicios imprescindibles para llevar a cabo esa liquidación. Se definen también los contratos complementarios en atención a 2 circunstancias, la necesidad y la dependencia. Es decir, que sean necesarios para ejecutar un contrato principal y que dependan estrictamente de él en todas sus vicisitudes para calificarlo así. En cuanto a los menores, aquí no hay novedades, se mantiene el plazo máximo de 1 año y sin posibilidad de prórroga. Entramos en las penalidades. Como apuntábamos al comienzo, se distinguen los supuestos de penalidades. El actual artículo 212 del texto refundido se abre y los 3 supuestos que en él se configuran pasan a contemplarse de forma independiente en el proyecto de ley. Tenemos por un lado incumplimiento parcial, por otro el cumplimiento defectuoso y por otro la demora. El cumplimiento defectuoso y, juntamente con él, el incumplimiento de compromisos o de condiciones especiales de ejecución, se mantiene la posibilidad de imponer penalidades siempre que sean proporcionales a la gravedad y hasta un máximo del 10% del precio. En el caso del incumplimiento parcial, prácticamente el mismo régimen que hasta ahora, posibilidad de imponer penalidades previstas en el pliego o de acudir a la resolución en función de lo que se establezca. Y por lo que se refiere a la demora, mantenemos también la distinción entre la demora del plazo total o en el caso de los plazos parciales. El plazo total, penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 el precio del contrato, con la posibilidad de acudir a la resolución alternativa o de que los pliegos establezcan otras penalidades en función de las características del contrato. En cuanto a los plazos parciales, la Administración, el órgano de contratación, tendrá las mismas facultades siempre que exista una previsión expresa en los pliegos o la demora haga suponer que no se van a cumplir el plazo final como consecuencia de esos incumplimientos parciales. Mantiene también el régimen de que el 5%, en cada vez que las penalidades alcancen el 5% del precio, se podrá acudir a la resolución del contrato sin perjuicio de la imposición de más penalidades. Y como novedad, si no hay penalidades porque no se han previsto a estos efectos o si las penalidades no cubren el importe de los daños causados, la Administración podrá acudir a la indemnización de los daños y perjuicios. Parece que se vinculan en el proyecto de ley las penalidades
a los daños sufridos como consecuencia de la demora, por ejemplo, cuando pues tradicionalmente la penalidad venía siendo configurada por la jurisprudencia más como una cláusula penal en el sentido de derecho civil, una medida coercitiva para incentivar el cumplimiento del contrato, pero no como una indemnización de los daños y perjuicios propiamente dichos, que tienen un mecanismo independiente y sobre todo tienen una naturaleza jurídica distinta. Una cosa es pues incentivar al contratista a cumplir, y otra que los daños y perjuicios que haya podido generar con esa demora deban ser resarcidos, pero eran conceptos distintos y tradicionalmente tenían un tratamiento distinto. Ahora el proyecto de ley parece que lo vincula al apuntar expresamente que si no hay penalidades o si no alcanzan a cubrir el importe de los daños, pues si no se pueden cobrar por un lado, se cobran por otro, pero sí que supone pues confundir un poco la naturaleza jurídica de las dos instituciones. El procedimiento, en principio, mantiene la configuración actual, con acuerdos del órgano de contratación y resoluciones inmediatamente ejecutivas. Si bien aquí quizás sí que se echaría en falta, no se ha hecho mención, creo que el dictamen del Consejo de Estado tampoco hacía mención al respecto, a que se podía haber regulado un procedimiento en concreto, o se podía haber hecho referencia expresa a que la imposición de penalidades requiere la tramitación de un procedimiento, porque muchas veces la Administración tiende a, yo por lo menos sí que lo he visto, tiende a intentar imponer penalidades sin procedimiento. Tanto el texto refundido actual como desde luego el proyecto de ley hablan simplemente de que la Administración impondrá penalidades que serán inmediatamente ejecutivas por el órgano de contratación. Y no dice que hay que tramitar un procedimiento, ni que hay que dar audiencia, ni que es necesario en su caso practicar prueba. Esto, en principio, que va de suyo, pues no está tan claro, o por lo menos muchas veces la Administración no lo quiere ver tan claro y intenta o tiende, pues por facilitar por la gestión, a imponer la penalidad a capón, entre comillas, es decir, sin tramitar el procedimiento, y un acuerdo directo del órgano de contratación diciendo, se ha incumplido este plazo, se impone la penalidad. Como digo, sin dar audiencia, sin practicar pruebas, sin tramitar un procedimiento en sí. Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que dice que la penalidad, el hecho de que se imponga de forma ejecutiva, no significa que no haya que tramitar un procedimiento, porque también se está presuponiendo que hay culpabilidad del contratista, y eso hay que acreditarlo, hay que dar trámite de audiencia. Se deben, en definitiva, mantener o garantizar unos trámites esenciales que permitan hacer valer el derecho de defensa. Y quizás sí se ha perdido la oportunidad de reflejarlo expresamente en el proyecto de ley, como se ha hecho, por ejemplo, con otras facultades, como decíamos, la suspensión de los contratos, que nadie dudaba que la Administración podía suspender los contratos, pero no tenía reconocimiento expreso entre las facultades de la Administración en materia de ejecución del contrato. Pues aquí todos presuponemos que hay que tramitar un procedimiento, pero tampoco se ha dicho de forma expresa, con lo cual, seguro que va a seguir generando problemas, precisamente también por esa tendencia del gestor a facilitar la imposición de las penalidades, porque, como dicen muchas veces, es que si tengo que tramitar un procedimiento entero por un retraso de un mes en la ejecución del contrato, al final va a tardar más en tramitarse el procedimiento para la imposición de las penalidades que en cumplir el contrato con el retraso incluido. Pero yo insisto, quizás sí hubiera sido acertado hacer una mención a la necesidad de tramitar el procedimiento, sobre todo por educar un poco ya al órgano de contratación y a intentar que no tienda a imponer las penalidades de forma inmediata y directa.